La pérdida de un ser querido se convierte en una de las experiencias más dolorosas que nadie se puede escapar. No obstante, el duelo no es patológico en sí mismo, sino que existe determinada intensificación que nos induce a catalogarlo como tal. De igual forma, es aquí donde se genera un deterioro funcional significativo y a la vez prolongado. Es aquí donde también surge una gran pregunta que el psicoanálisis se encarga de dar respuesta. Si todos seremos ausencia, ¿puede aspirar a la felicidad un ser que está recorrido por la certeza de su muerte? Vamos a descubrirlo. Esta noche cuento con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde Quito, Ecuador. Él es psicólogo maestrante en psicología clínica, psicoanálisis y psicopatología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. A la vez es socio fundador de Open My Love Inside, un consultorio, y asimismo es abogado por la Universidad Central del Ecuador. Me complace poder presentarles de esta manera al psicólogo Edison Guayichico. Oh, qué lindo. Se siente súper importante escuchar cuando a uno le presentan. Pero va más allá de eso. Más bien el gusto es mío que te hayas contactado. Estoy full emocionado. Creo que prueba de ello es la espinilla, como te decía, la espinilla de la suerte para estas cosas. Claro. Y nada, feliz de estar aquí y de ir conversando respecto del tema planteado que me moviliza mucho. Cierto, Edison, realmente es un gusto tenerte en este espacio por primera vez. Así que creo que en base a eso podemos dar inicio ya a la entrevista. Nosotros hemos podido observar por medio del flyer que hemos propagado que el tema que se va a abordar ahora implica el duelo patológico. Bien sabemos que el duelo en sí mismo pues no es patológico, sino que hay ciertas pautas que nos permiten a determinarlo como tal, y es que la muerte sigue siendo un tema tabú en la sociedad por el mismo dolor que implica pues abordar esa temática tan difícil que muchas veces nos mueve muchas emociones. Así que me gustaría empezar conceptualizándole un poco, y es que el psicoanalista Gabriel Rolón describe el duelo, o mejor dicho, que implican dos cosas bastante puntuales. Primero, que amamos, y segundo, que hemos perdido. En base a eso, Edison, coméntanos desde el psicoanálisis cómo podríamos conceptualizar el duelo. Ok, el duelo. Ok, a ver, sería mucho el decirte desde el psicoanálisis porque tendría que abordar la voz de todos los psicoanalistas que han pasado, empezando desde Freud hasta, no sé, el mismo Rolón que acabas de citar. Entonces creo que más bien te puedo dar mi entendimiento respecto del duelo y es de este que opera ante la pérdida de un objeto que no necesariamente es una cosa, que es una persona o puede ser un ideal o de lo que he aprendido en la clínica, también puede ser algo más allá, como por ejemplo la salud. Hay personas que ante la pérdida de salud tienen que atravesar por un duelo. Por ejemplo, cuando están en una enfermedad terminal, es una pérdida inminente de salud y este objeto salud habrá que duelearlo. Entonces, para que haya un duelo, esencialmente debe haber esta pérdida de objeto. Ya después, para que sea patológico o se pueda llegar o hablar hasta de melancolía, hay otras características que las podemos ir conversando. Claro, y es que a la vez sabemos de que la expresión del duelo va a variar mucho, ¿no? Yo siempre he pensado de que todos podemos tener el mismo problema, pero no nos va a afectar de la misma forma. Y es que a la vez se habla mucho del proceso que implica abordar, gestionar este duelo, hablamos de unas 5 etapas, pero a ver, bien conocemos de que todo duelo pues no es lineal, sino que es gradual. Habrá días en los que ya han pasado 5 meses, años, y siento que he retrocedido, pero no es así, es simple y llanamente parte del proceso. Creo que a la vez también es de gran interés que nos comentes desde qué momento hablamos ya de un duelo patológico. El duelo patológico, creo yo, se diferencia un poco desde otros paradigmas clínicos con el psicoanálisis. Pienso que el duelo patológico viene cuando empiezas a ver, como te decía, otras características. Hablábamos de un duelo o para el inicio de un duelo ante la pérdida de un objeto, pero para que haya ya o se comience a convertir en patológico, hay una característica primordial y es la ambivalencia. ¿Qué es esta ambivalencia? Freud la decía como esta carga de líbido en el objeto perdido y que ésta viene y cae en el yo propio. Y en ocasiones ante una mentira, por decirlo de alguna manera simple, comienza a salir en otra búsqueda de objeto de amor. Esto hace que nosotros pasemos como de un estado
triste, como de un estado depresivo, a un estado en cambio de euforia. Y es aquí donde se comienza a hablar del estado maníaco. Es súper interesante porque desde Freud y su libro de esta Duelo y Melancolía se construyen un montón de conceptos, conceptualizaciones, teorías psicoanalíticas muy importantes, como Lacan después, el sujeto y el objeto A, y hasta la construcción del fantasma. Entonces, vamos, regresando a sencillo, para hablar de un duelo patológico tendría que comenzar a existir este tema de la ambivalencia. Eso es lo que nos dice un poco el psicoanálisis. Pero a la vez conocemos de que existen ciertos indicadores que nos permiten colegir que ya estamos enfrente o estamos enfrentando pues un duelo patológico como tal, ¿no? Más allá sabemos que es parte del proceso atravesar por la depresión, que nadie quiere que se transforme en distimia, pero hay momentos en los cuales es tanta la variabilidad de emociones o nos sentimos tanto al desborde que pasamos por eso. Y es aquí donde se necesita mucho de red de apoyo y experimentamos pues el tema de sentimientos prolongados. Se podría afirmar con esto de que en el duelo nosotros nos encontramos en un grado de, de susceptibilidad tal que muchas veces queremos llenar ese vacío con quizás cosas materiales, con otro tipo de cuestiones, vicios, u otro tipo de cosas nocivas por encontrarnos en esta fase. Sí, pasa que es como una parte de vulnerabilidad porque estamos pasando. A ver, el duelo, antes de ser patológico, que es esto algo normal que se debe transitar ante la pérdida de un objeto, hay algo bien bonito porque se dice que opera en tanto la carga de amor que se tenía hacia el objeto perdido se desadhiere, se separa de este objeto. Pasa que eso en la práctica no es rápido, o sea, no es que el objeto de amor se pierde y de manera inmediata este afecto de amor también se va. No, queda. Y ahí es donde transcurre el duelo, en quitar esta carga de amor al objeto que ya se perdió. Una manera bonita de ver la patológica, por ejemplo, es el no aceptar que el objeto se fue, el pensar que el objeto sigue allí cuando el objeto ya no quiere volver, el objeto no está. Esto hablando, por ejemplo, se entiende ante la pérdida de un novio o de un esposo o algo así, pero hay gente que pierde a un ser querido por la muerte, sin embargo, se niega, ¿no? A decir, ok, y no, esta carga de afecto no se desadhiere tan rápido. De lo que decías me llama mucho la atención porque se comienzan a mezclar y está muy bien términos que no son propios del psicoanálisis, de lo que me decías hace un ratito, el tema de los pasos o lo que hay dentro del duelo, no es algo psicoanalítico, igual el tema de la distimia, sin embargo, es importante ir conversándolo también porque podemos ver como puntos en donde estas Aristas. conceptualizaciones se unen. Ajá. Y tal vez sea mucho más digerible para las personas que no están mucho del lado del psicoanálisis al escuchar algo más cercano, que se ha hablado bastante más, y tal vez desde el psicoanálisis y darle otra perspectiva y otras lógicas. Porque, por ejemplo, el decir que el duelo es algo que opera ante la pérdida de un objeto de amor, mientras se separa la carga de amor del objeto que se perdió, creo que puede ser hasta terapéutico irlo entendiendo de esa manera. Claro que sí, ¿no? Y es que despierta tantas emociones o sentimientos prolongados que es aquí donde también entra a tallar este término superación. O sea, ¿qué le llama superación? Una superación pues no es un olvido como tal, ¿no? No te vas a olvidar de esa persona ni los momentos que pues has compartido con ella, sino es que la sigues recordando pero de otra forma o muchas veces también otro término que entra a tallar es la resignificación del dolor. O sea, ¿qué haces con lo que estás sintiendo, con los sentimientos que estás interiorizando cada vez más? Entonces sabemos que si bien el duelo, como tú recalcabas, es un proceso natural, todos podemos pasarlo en algún momento de nuestra vida y no precisamente hablamos de una muerte en sí mismo, ¿no? A veces es el hecho de cortar una relación o también va más allá de la etiqueta o la etiqueta que le doy a esa persona, sino en el momento o la etapa que ha compartido conmigo. Creo que nunca es la persona en sí misma, sino lo que te hace sentir.
lo que has hecho, lo que has podido compartir con esta persona por primera vez, y si no es la primera vez, pues los sentimientos que ha generado en ti, el que te haya permitido salir de tu zona de confort. O sea, realmente implican muchas cosas, esto es algo subjetivo, cada quien lo experimenta de distintas maneras. Así Hay que, algo. ¿cuáles son? Coméntame. Te iba a cortar antes de la pregunta porque tal vez la Claro. pregunta luego nos lleva a otro lado. Y es que esto que decías tú, todos algún momento lo experimentaremos. Refiere como que el primer duelo se da tal vez ante la pérdida del primer novio o del primer ser amado. Qué doloroso que sea una pérdida en el real, no una pérdida en una muerte de un ser querido. Sin embargo, todos hemos pasado ya por al menos dos duelos sin que siquiera tal vez nos hayamos percatado. Hay dos duelos que ya pasamos. Estoy seguro que aun cuando tal vez tú sigas con tu primer novio y no se te haya muerto ningún ser querido, estoy elucubrando en el imaginario, ya has pasado por dos duelos. ¿Cuáles son estos dos duelos? Melanie Klein lo trae a colación y el primer objeto perdido y del cual se duela es el seno materno. Todos pasamos por un destete y es algo bien bonito de verlo porque hay este primer objeto de amor que da la vida. Los humanos no nacemos muy vulnerables a diferencia de otras especies de animales. Necesitamos del cuidado y suele ser del cuidado materno. Este cuidado materno a veces operado no solamente por la madre, sino por figuras externas en un plano clínico, por ejemplo, hospitalario. Sin embargo, necesitas del otro y por regla general, para no ponernos muy exquisitos, del seno materno. Y por una norma de vida se tiene que dejar el seno materno después de una cierta edad. Y esto ya produce la pérdida de un primer objeto de amor, de un primer objeto de amor que nos completó, que va a ser la única vez en nuestra vida que sintamos esta completud, se nos quita y viene un duelo tan particular porque ni siquiera estamos atravesados por el lenguaje. Y esto hace que este duelo, este primer duelo, se lo maneje de una manera súper ambigua, con los mecanismos, con las cosas que tenemos ahí alrededor tratando de sobreponernos ante esta pérdida. Es ahí, por ejemplo, donde entra el biberón, donde entra el chupón. Y es súper interesante porque me decías hace un ratito en la pregunta anterior de que si en esta época de vulnerabilidad entran otras cosas. Y mira que ante la pérdida del primer objeto del seno materno entran otros elementos. Entra el biberón, entra la teta, no sé cómo se diga ya, o el chupón, tratando de hablar en neutro para entendernos. Y luego hay un segundo duelo que pasa sí o sí, desde el psicoanálisis se habla mucho de esto, en la castración, que es este momento de Exacto. identificación, ¿no? Ahí hay otro duelo. De esto tal vez ya Melanie Klein no lo habla mucho, pero sí otros autores muy valiosos. Uno que leí recién, un ecuatoriano que se llama Edison Villavicencio, y habla de esto, justamente de cómo se atraviesa este duelo ante la castración y cómo se va dando un simbólico alrededor de él, además que nos atraviesa totalmente en el lenguaje. Eso como puntualización respecto de que no es como, ok, en la adolescencia tal vez tienes tu primer duelo porque pierdes a tu primer novio o porque pierdes a un ser querido. No, ya desde la niñez, desde el infante, desde estar ni siquiera atravesado por el lenguaje, ya hay una primera pérdida que es el seno materno y ya superamos de alguna manera. De hecho, Melanie Klein dice que dependerá mucho de cómo lo hicimos y de los recursos que tuvimos ante esta pérdida para la repetición en nuestra adultez. Freud dice algo así como cuando se trata de recuerdos encubridores, habla de estos La recuerdos que represión. uno sí los tiene, pero que parecen que son irrelevantes ante los que sí deberías tener que te marcaron. Y me gusta mucho que dice que estos recuerdos, estas vivencias que no están en nuestra memoria, son aquellas que comandan nuestra vida. Y después, en un texto Claro. posterior, en la repetición, te dice que se repite lo inconsciente y la gente va por ahí Mm. repitiendo estas cosas sin que esté en el plano de la conciencia. Es decir, que uno de los requisitos para que haya esta repetición es el hecho de que sea inconsciente. Pero pasa ahí, por ejemplo, alguien dice, oh, yo no sé, pero es que todos mis novios, suelen decir eso las chicas, todos mis novios Claro. toman, todos mis novios me toman o todos mis novios me engañan. Es como que ya llegan a tener o sea, dicen ya, o sea, ¿por qué si me di cuenta de lo que repito, no cambio? Y justamente va por ahí, dices que no, no es de eso lo que estás repitiendo.
no repites el tema de elegir el borracho, estás repitiendo otra cosa. Mm. No es eso, eso ya es como el Hay un efecto, hay que trasfondo. verla.